Vamos con el siguiente tráiler que tenemos para reaccionar hoy, que en este caso es el de Resident Evil, el nuevo tráiler que creo que también se ha lanzado durante la Comic Con. Y bueno, pues tenemos esta nueva adaptación por parte de Zack Kreger, director de Weapons, y en este caso del año pasado. Y bueno, pues como digo, dentro de lo que hemos visto hasta ahora de esta película, pues obviamente hay bastantes diferencias también respecto a los videojuegos, aparte de que no va a haber en principio personajes, ¿no? En sí, de los videojuegos en sí, que al final va a haber infectados zombies que conozcamos, obviamente, en cuanto al lore, pero no en cuanto a personajes humanos, salvo que metan alguna sorpresa, algún cameo, alguna cosilla, pero que en principio esto va a ser como una historia obviamente independiente de los juegos, aunque sí que está conectado con los juegos, pero como digo, a su bola, pues aparte, ¿no? Y es verdad que ha habido un poco de debate, un poco de polémica, pues aparte, ¿no? Por el tema de algunos elementos que vemos, que se han visto en los trailers, en lo referente a la época en la que se ambienta la película, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Está como contradicción, por así decirlo, ¿no? De algunos objetos o elementos que se utilizan y que no corresponden a la época en la que están, pero en la que está ambientada la película. Pero bueno, verdad que son cosas, no sé, porque realmente esta película ¿en qué época se ambienta? Porque sé que se estaban quejando, pero era como en los 90, ¿no? Porque claro, al final esto... O sea, lo que es la película se ambienta justamente cuando empieza el apocalipsis, ¿no? Entonces, claro, eso es en los 90, al final de los 90. Entonces, por esa parte no había smartphones. Y eso, por ejemplo, se ha visto al protagonista con un smartphone, ¿no? Con la linterna del smartphone. Entonces, claro, es verdad que estas cosas como que chocan un poco, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que aquí, obviamente ya eso ya la diferencia con los juegos, porque claro, por entonces no había smartphones en los juegos, entonces, ¿no? Entonces, bueno, como digo, al final esto va a ir a su bola. O sea, esto es una adaptación de los juegos y ya está. O sea, no es una adaptación de la saga de los videojuegos en sí. Es la historia de Resident Evil que quiere contar Zack Kreger. Y bueno, yo por la parte de Zack Kreger, pues sí que estoy interesado por esa parte. También después de ver Weapons, quiero ver a ver qué hace con Resident Evil por esa parte. Luego ya, como siempre digo, ¿no? Lo valoraremos el producto, valoraremos la propuesta de Zack Kreger por otra parte, pero bueno, que tampoco hay que... Este caso no hay que... El análisis no tiene que ir centrado en lo que es esta película como adaptación de los videojuegos en sí, ¿no? Sino como producto de Resident Evil y a ver qué respeta o no del lore en sí, ¿no? O sea, pues aparte, obviamente esperemos que no que sea una película de Resident Evil y que al menos respete ciertas cosas, ¿no? Del lore, de los videojuegos y demás, ¿no? Pero... Y que luego si da cosas nuevas o novedades, pues que bueno, que aunque sean solamente para esta película, pero que al menos no rompan con cosas que ya hemos visto en sí, o que difieran tanto de las cosas que hemos visto en los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que pido por esa parte, ¿no? Pero por el resto, ya ver la propuesta y ya está. Pero bueno, como digo, tenemos este nuevo tráiler, así que pues en este caso vamos a verlo. La película se va a estrenar el 18 de septiembre, o sea que queda también menos de 2 meses, así que bueno, vamos a ver qué tal este tráiler. Señor, tengo un B7. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Austin Abrams. Uy, por Dios. Coño. ¿Alguien ha pedido un riñón, un Sí, aquí. hígado, lo que quiera que sea esto? ¿Nadie? Parece bastante importante. ¿Tienes tiempo para otro encargo? No, ya he acabado. Es fuera del perímetro, pagan el doble. Yo me ocupo. Como que también hace como estos trabajillos y no sé qué, ¿no? Como que también se gana la vida un poco... La cobertura es muy mala, ¿me oyes? Voy a quedarme un ratito con Katie. Ni serio. Por favor, no quedes con la loca de Katie. Alucino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación. ¿En serio? Estoy trabajando. Podría ser el corazón de un crío de 8 años o el cerebro de la madre de... ¡Hostia! O sea, esto totalmente... Esto es muy referencia a Resident Evil 2, totalmente, ¿eh? ¡Oh! Barbarian también. Hola. Guay, esto es Resident Evil Village. ¿Hola? Tengo una emergencia. ¿Podría usar su teléfono? Hola, has llamado a Michelle. Deja un mensaje. Hola, cariño. Que la atmósfera que crea Zack Kreger es, vamos, otra cosa no, pero... Y no contacto con la policía. La tensión. Paras. ¿Podrías llamarme a este número, por favor? Te quiero. Buah, que son muy de juegos, tío. De buscar cosas, de... ¡Guau!
Sí, hombre. Dios, qué mal rollo. Oh, Lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas. claro. No tienes ni idea de dónde te has metido. Mira, Paul Walter Hauser. Pero se vio también, pero... Vale, entonces, ¿a dónde lo llevo? Al hospital de Raccoon City. Bueno. ¿Han comido? Facilita la misión, la verdad. Como no va a ser solamente el núcleo del virus, ¿no? Del virus T, diría yo. Pues bueno, será un paseo de rosas, sí. Seguramente. Bueno, la película también tiene buena pinta, ¿eh? Dentro de lo que sea, antes de que, como digo, que sea una adaptación que no esté conectada con los videojuegos o que, ¿no? O sea, que no esté ambientada con los... O sea, que no sea canon, ¿no? En los videojuegos en sí. O sea, como digo, es la cosa de... Es como el bebé de terrorífico o bebé postapocalíptico o apocalíptico de Zack Cregger con Resident Evil, ¿no? Entonces, ahí ya, como digo, la propuesta en sí, como digo, al final sigue a este personaje en sí que no conocido de los videojuegos ni nada, el personaje original en ese sentido, igual que la historia en sí, solamente que está pues ambientada en Raccoon City, con los elementos más estándares o ya conocidos o más conocidos de Resident Evil, ¿no? Al menos lo referente al virus en sí, ¿no? Y los zombies en sí. Luego ya, pues el resto ya es la cosa, ¿no? Que ya habrá esas diferencias y demás. O sea, que no esperemos ver a un Leon, no esperemos ver a una Claire, no esperemos ver a Chris, a los personajes, a Jill, ¿no? Entre otros. Entonces, bueno, al final... Obviamente he visto bastantes referencias en sí a lo que son los juegos en sí, al Resident Evil 2, ¿no? Al Village también con el tema de la nieve y demás. Bueno, obviamente referencias a los juegos en general, ¿no? O sea, aparte de las mecánicas en sí de los juegos, de la parte survival, por así decirlo, ¿no? También que ha habido en los juegos en los que ha habido survival concretamente, de tener que encontrar elementos bueno, pues para, o sea, las balas, que si las medicinas, que si las hierbas para crear medicina, no sé cuánto. Entonces, bueno, obviamente aquí sí que vemos al protagonista que también a la hora de encontrar con esta situación, pues tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces, sí tiene que cumplir sus misiones y sus cosas, pero también tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí va a estar el dilema dentro de esta película en sí, el dilema con el protagonista, pero tiene también este punto de comedia no tonta, quiero decir, de... Como que tiene, o sea, que al final van relacionados con un protagonista que, bueno, pues que es muy introvertido, que, bueno, le cuesta un poco hacer ese tipo de gracietas, no sé qué, como que intenta ser gracioso, pero no lo es, ¿no? O sea, un poco así, un poco un humor incómodo. Entonces, y al final Austin Abrams, que es el actor, ¿no? El actor protagonista que le vimos en Weapons, y aparte es que tiene esa... Aquí... cuando llega a la casa y demás, pues antes referencia, ¿no? A Weapons también, cuando llega el personaje de Austin Abrams en Weapons, ¿no? Entonces, bueno, por ahí digamos que si hemos visto Weapons, ya sabemos que Zack Cregger, pues aparte se mueve muy bien, ¿no? El tema de crear tensión y que ya lo he dicho en la reacción, ¿no? Que al final es uno de sus puntos fuertes y, bueno, pues aparte también creo que en esta película, pues parece que lo va a conseguir, ¿no? Entonces, como que al final es una película más pequeña, ¿no? O sea, no sé cuánto presupuesto tendrá, la verdad. O sea, no parece que tenga mucho. Porque al final es como una historia que sigue a este protagonista con mucho efecto práctico y mucha cosa. O sea, mucho vestuario, mucho maquillaje y demás. Y bueno, pues digamos que solamente es una apuesta más segura por parte de Sony, pues aparte. Entonces, bueno, como digo, al final no es... O sea, podemos pensar, no es la adaptación de los juegos que a mí me gustaría como gamer, pues no tiene pinta de eso. Pero... a menos como propuesta de terror, como propuesta de una película de Resident Evil que aunque no sea fiel a los juegos, pero como al final me gusta Resident Evil, me interesa mucho su lore, su universo y los tipos de infectados, no sé, al final es verdad que aquí tampoco es que muestren mucho sobre con qué elementos juegan, ¿no? De Resident Evil, más allá de referencias a los juegos de mecánicas y de localizaciones, de, no sé, cosas de... Sí, sobre todo muy situacionales en sí, ¿no? Eso sí que lo han mostrado bastante bien y de eso hace mucha referencia. Pero bueno, del resto de cosas pues no sabemos. O sea, no sabemos si hay incluso... En principio no... Que yo sepa. Vamos, me imagino que estará. Porque tiene que estar como un elemento central. Está Umbrella, ¿no? Supongo. O sea, Umbrella tiene que estar. Lo seguro. Y luego está el virus, ¿no? El virus T, no sé qué. O sea, esas cosas están porque tiene que ver con la infección, ¿no? Y con el apocalipsis. Pero luego ya el resto, claro.
las cosas que es de las que se pueden desmarcar son bastantes en este caso, ¿no? Pero Umbrella tiene que estar seguro. Pues aparte. Y bueno, al final hay escenas de mal rollo en sí, ¿no? Que al final, como digo, tiene esta... también Zack Cregger aquí, también como hizo con Weapons, pues también tira mucho de ese terror, o sea, atmosférico, ¿no? De joder, que está el personaje está en una situación vulnerable, pues aparte, entonces pues a lo mejor la amenaza pues llega de cualquier lado o llega poco a poco, no sé qué. Entonces, eso en Weapons también se vio y aquí pues también con la infectada que llega desde que él ya está en la casa y la infectada que llega ahí corriendo. O sea, eso ha dado mal rollo, ¿eh? Y eso crea tensión, justamente, ¿no? Y bueno, realmente puede haber algunas virguerías en cuanto a los infectados, ¿eh? No lo descarto porque ya lo vimos también en el primer tráiler, ¿no? El teaser tráiler o algo así, que, bueno, era larguito, pero así que era un teaser tráiler porque no te mostraba mucho, eso sí. Ha habido bastantes cosas que ya hemos visto de otros trailers, eso sí, pero bueno, que molan bastante, como los infectados que caen, de los tejados y todo eso, o sea, no sé, o sea, pues aparte es como... O sea, también son referencias también, ¿no? Otras películas también. Que, bueno, también tenemos aquí el primer vistazo a Paul Walter Hauser, a su personaje al menos, que no se sabe quién interpreta, ¿no? O sea que al final también serán personajes originales, ¿no? En sí. Que no relacionamos con Raccoon City, vamos, en principio. Vamos, quiero pensar. Entonces, bueno, digamos que también esta película para mí al menos me interesa, pues aparte. Y... al menos quiero verla como película de terror en sí y también como película de Zack Cregger también, por supuesto, para seguir un poco, para seguir más su filmografía y su forma de hacer terror, que realmente me parece bastante buena en general, interesante. Hay a lo mejor cosas que, bueno, pues sí que a lo mejor las que se pasa a lo mejor un poco en ciertas situaciones, eso sí. Digamos, aquí yo creo que a lo mejor está más medido. O quiero pensar que va a estar un poco más medido, pero bueno, luego ya, como digo, cuando se estrene la película ya lo veremos. Así que bueno, obviamente, como digo, en el chat os voy leyendo vuestras opiniones y también en los comentarios los que veáis esto en diferido. Pero bueno, yo creo que al menos la película, como película de terror, como película de Zack Cregger y propuesta de una adaptación de Resident Evil, sea diferente a los juegos, pues parece al menos interesante, tiene sus referencias y más habrá en la película seguro, y al menos pues digamos que también es verdad que el nivel con las adaptaciones de Resident Evil está bastante bajo, pues aparte, o sea que tampoco sería muy complicado que esta película diese el nivel, ¿no? Para lo que se puede esperar de una adaptación de Resident Evil, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el nivel está así, pero digamos que sería algo a agradecer, ¿no? Para los fans de Resident Evil como soy yo, sería de agradecer que al menos se hiciera una buena película y una película que al menos digas, joder, pues la voy a recordar, que al menos, oye, como una propuesta de terror o una película de terror, pues oye, pues puede ser una película que también puede incluso revisitar o que pueda ver más veces porque al menos también me entretiene, pues aparte, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte, espero que también sea así para esta película, pero bueno, ya iremos al cine en septiembre, concretamente aquí en España el 18, ¿vale? Bueno, no sé si es el mismo día que en Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, no, o sea, en otros países también se estrenará antes o más tarde. Pero bueno, que el 18 de septiembre ahí, vamos, no sé si, vamos, ese día a lo mejor, justamente no, el día de estreno no, pero bueno, estaré ahí ese fin de semana de estreno para ver la película, para dar mi opinión y ya pues a ver qué tal sale la cosa, ¿no?